la presentación más allá. Dale, ya está, listo, te agradezco mucho. Chao, Arquina. Sí, buenas tardes a todos. Me aguardan un segundo, por favor, ya, porque estábamos teniendo problemas de conexión con Arquímedes, está resolviendo. Me aguardan un instante, por favor, ahí. Sí, profe, no hay problema. Dale, profe. Buenas tardes. ¿Ustedes pueden ver ahí la pantalla, lo que les estoy mostrando o no? Sí se ve, profe. ¿Se ve? Sí. Bueno, vamos a entrar en... ¿Me escuchan bien? Porque también puede ser que ahí mejoré el micrófono, no sé si se me escucha mejor. Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Bueno, vamos ahora. Nosotros habíamos visto en la clase anterior lo que refería a los procesos de obtención del acero, cómo se obtenían y todo eso, las diferentes etapas por las que pasaban. Ya hoy vamos a ampliar un poco y vamos a entrar de a poco en lo que hace, por favor, a los principales procesos de soldadura. Voy a poner en modo presentación, por favor, ahí. Bueno, pero para hablar de los procesos de soldadura es importante hacer una breve introducción en los parámetros de soldadura, ¿sí? Cuando hablamos de los parámetros de soldadura,
necesariamente tenemos que ver la longitud del arco que sea la correcta. Tenemos que ver la corriente de soldeo, dice ahí, que es en realidad el amperaje al cual estamos trabajando con una velocidad adecuada, ¿sí? La velocidad de avance, que es si nosotros vamos a hacer un proceso con una velocidad, puede que no depositemos la cantidad suficiente de material de aporte en la pieza a ser soldada, y la posición finalmente del electrodo, que es y que tiene gran influencia, ¿verdad? Porque yo no puedo usar, como dije, creo que ya en clases anteriores, yo por ejemplo quiero soldar una pieza, un casco de un barco o de una barcaza, yo tengo que meterme abajo de ese casco. Estamos hablando que eso se sobreleva. El operador que hace entra abajo y empieza a soldar, pero el electrodo que tiene que usar para esa posición es un electrodo que justamente aguanta sobre cabeza. Si yo quiero soldar contra una chapa que sea ¿cómo les voy a decir? La pared de un tanque vertical, yo tengo que usar un electrodo particular especial también que aguanta horizontal o verticalmente la soldadura de acuerdo al proceso que vaya a hacer. Vamos a ver si es que me sale el dibujito acá. Si yo tengo un tanque, vamos a suponer que sea así mi tanque. No, me salió un poco mal, pero que sea así. Y este tanque vamos a darle que va a tener 3 niveles de chapa, ¿verdad? Estos puntos son soldaduras. Esta es una soldadura vertical, esta que le estoy señalando acá. Esta es una soldadura horizontal. Y voy construyendo, yo me refiero a un tanque vertical como esos que se quemó ahora, como ese que se quemó en Petropar, que tenía alcohol, a eso me refiero, pero nada más que para poder señalarle a ustedes los diferentes tipos de soldadura o de posiciones, ¿verdad? Del electrodo, para poder identificar bien el tipo de electrodo que voy a utilizar. La velocidad de avance, como les dije, dependiendo de la velocidad, dice cuando la velocidad de soldadura es excesiva, el baño de fusión no permanece líquido el suficiente tiempo para desprenderse de todas las impurezas, por lo que estas quedan aprisionadas en él. Si la velocidad es muy lenta, el material se amontona, produciendo cordones muy anchos y gruesos. Estoy leyendo este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Ustedes ven lo que yo estoy dibujando ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo comienzo a soldar una pieza y voy a una velocidad rápida, probablemente yo no esté depositando la cantidad de líquido, de material de aporte necesario sobre la junta a unir. Esta es una junta a unir, esta por ejemplo es una junta a unir, son 2 chapas que se encuentran acá en esta posición. Esta es otra junta a unir, son 2 chapas que se encuentran, una de arriba y otra de abajo. Entonces, puede que la velocidad no permita que yo descargue la cantidad, dice ahí, no permanece el líquido suficiente, el suficiente tiempo para desprenderse de todas las impurezas que están, por lo que estas quedan aprisionadas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el tiempo también, o sea, cuanto yo tengo más líquido en la soldadura, o sea, no más líquido significa en una excesiva cantidad, sino que esa soldadura tiene impurezas que se van encontrando
a lo largo del proceso de soldadura. Esas impurezas se deben al medio ambiente, se deben al propio electrodo que no está cuidado tal vez adecuadamente, la junta a ser soldada que no tiene el tratamiento adecuado previo. Entonces va generando impurezas. Esa impureza, si yo doy una soldadura de soldador, no deposité la cantidad, el baño o el material de aporte es suficiente como para eliminar esas impurezas, y como es poco el líquido que queda ahí encima, se enfría rápidamente. Voy a usar términos vulgares, se enfrían rápidamente, y ese enfriamiento hace que las impurezas no puedan diluirse a lo largo en la soldadura, sino que quedan atrapadas porque se enfrió rápidamente, se vuelve una pequeña lámina de soldadura que finalmente no generó la fusión adecuada entre las piezas para soldar, y son más impurezas que material de aporte lo que queda ahí acumulado. La longitud del arco correcta, voy a ir al punto 1, acá que se me pasó, era hablarle. La longitud correcta del arco es uno de los factores determinantes de la calidad de soldadura. Si el arco es demasiado largo, el metal de aportación pasa del electrodo a la pieza en forma de grandes glóbulos que se depositan de forma irregular. Esto produce un cordón de mal aspecto. O sea, voy a dibujar acá, ahí yo tengo mi electrodo, voy a hacer ahí, esto más grueso que yo estoy haciendo, exagerando ahí, sería el material, el revestimiento que tiene el electrodo, y esta pequeña saliente acá es el alambre, que es el que genera la diferencia de potencial para que yo pueda soldar la pieza aquí abajo. Esa diferencia de potencial hace que se genere un arco, acá, un arco, y este producto, este revestimiento es el que, debido a esta diferencia, se eleva la temperatura, y es lo que se va depositando acá en la junta. O sea, si yo tengo, nuevamente voy a dibujar mi esquema acá. Disculpen que lo haga así, pero no tengo otro lugar para mostrarle, ¿verdad? O sea, si yo tengo acá el electrodo que voy a soldarlo, ¿verdad? Este viene ahí, esto genera un arco acá, y se van depositando pequeñas gotas a lo largo de toda la junta a ser soldada. Dice, si el arco, acá decía, fíjense, decía, si el arco es demasiado largo, o sea, la distancia de separación entre este y este punto a ser soldado es demasiado larga, las gotas serán de forma irregular, por lo que se irán aportando de forma irregular también. Esto, ¿qué es lo que va a generar acá? Esto va a hacer que estas piezas vayan, estas gotas vayan, pero si son muy largas, ya no va, una cosa es que se desprenda a una temperatura, pero cuando llegó a este punto, probablemente esa pieza, esa gota ya se solidificó, ya se fue enfriando, y ya va a tener una forma irregular, le va a venir otra gota encima, y esa gota tampoco va a tener la suficiente temperatura como para generar una fusión, o bien para generar una molécula, decía por acá algo de granular, estoy tratando de buscar un aspecto granular uniforme, y eso probablemente, imagínense, esto se empieza a enfriar ya por acá, ya finalmente no llegarán, a ver si puedo borrar con este también. No van a llegar hasta acá abajo, sino que ya por acá se irán secando. Entonces yo finalmente puedo llegar a tener hasta acá nomás llegaron las gotas de soldadura, debido al que el arco no es el adecuado. Entonces toda esta parte queda sin soldadura. Por acá van a ingresar las impurezas. Automáticamente en el proceso mismo de soldadura ya ingresan impurezas por ahí. Y eso hace que la junta nuevamente se debilite. Bueno, vamos a ir ahora
¿Qué y cuáles son los procesos típicos de los procedimientos típicos de soldadura? Está la soldadura manual, donde decimos que la intensidad, el voltaje y la velocidad de la soldadura son gobernados dentro de ciertos límites por el soldador. ¿Qué quiere decir eso? Que es el soldador quien regula todo, hace todo el procedimiento de forma manual. Soldadura con electrodos revestidos, que es, si ustedes pueden ver ahí más o menos este lapicito que tengo yo acá, este lápiz sería la cobertura, sería el revestimiento, y la punta del pincel sería el alambre que sobresale para generar esa diferencia potencial que expliqué en el slide anterior. Entonces, este es un caso típico. Esto se va a una pinza y esta pinza es la que yo utilizo para gobernar tanto la distancia, la velocidad, el amperaje, la tensión, todo lo que va a estar relacionado con el proceso mismo de soldadura. Por eso es que se lo llama manual, porque todo cae en manos del soldador. El proceso semiautomático, ya la intensidad y el voltaje son parámetros inamovibles. Yo los defino y lo único que, o sea, yo como soldador defino y dejo ahí. Lo único que yo tengo que hacer es controlar la velocidad de avance. Este es un procedimiento típico en la soldadura MIG-MAC. Más adelante vamos a ver ejemplos de este tipo de máquinas, ¿sí? Y luego ya tenemos el automático, donde los tres parámetros, intensidad, voltaje y velocidad, son fijados con antecedencia. El soldador no puede incidir en ellos mientras se suelda y el proceso típico es un proceso por arco sumergido. Vamos a ver también imágenes posteriormente, ¿verdad? O sea, esto ya lo fija anterior, ya se fija anteriormente y es como que está todo automatizado. Vos lo único que tenés que es poner la pieza que vos tenés, colocás, ubicás, pones el equipo de soldadura, pones encima y él automáticamente va desarrollando el circuito o el camino mientras va generando la soldadura, ¿sí? Vamos a entrar ahora en el proceso de los electrodos. ¿A qué llamamos material de aporte? Los materiales de aporte son propiamente los electrodos, varillas, alambres, flujos, etcétera, que constituyen el material de aportación en la soldadura. ¿Qué es esto? Es lo que yo voy a utilizar para depositar entre que, si yo tengo nuevamente mi pieza a soldar, lo que yo voy a utilizar para unir esta pieza es justamente a través del material de aporte que yo voy a ir utilizando, ¿sí? Técnicamente, dice, muchas veces resulta difícil seleccionar el material de aporte adecuado dada la gran cantidad de opciones en el mercado, tanto de marcas como tipos y procesos de soldadura. Pero la mayoría de los electrodos para soldadura por arco se clasifican a partir de propiedades del metal de aporte que fueron clasificadas y estudiadas por un comité asociado a la American Welding Society o la AWS o la ASME, ¿verdad? Que son las que desarrollaron todo lo que hace a la clasificación del electrodo. Las características mecánicas de los aceros dependen en gran medida del tipo de aleación incorporada durante su proceso de fabricación. Recuerdan ustedes que en la clase anterior, hace 2 semanas creo, un poco más tal vez, en la clase anterior nosotros hablábamos de que durante el proceso de producción del acero existía la parte de la colada y existía una parte donde vos le agregabas, yo les dije, el chimichurri, para darle la característica final al acero que voy a producir. Bueno, ¿qué es lo que hace que hacen las normas? Se basan en la información que tienen de ese proceso propiamente, de lo que produje yo de ese tipo de acero que se produjo, para definir después posteriormente las características que va a tener el electrodo a poder utilizarse para la soldadura. Y dice, por tanto,
acá abajo. Por tanto, los electrodos de material de aporte empleados para soldadura se deberán seleccionar en función a la composición química del acero que se vaya a soldar. Y eso es muy claro y muy contundente a la hora de poner en práctica esto. ¿Por qué? Porque si yo uso un electrodo inadecuado, lo más probable es que mi pieza unida o mi pieza soldada no reúna las características estructurales para las que fue proyectado. Ahora, vamos a definir también, una cosa es que yo utilice un electrodo para soldar una silla, una abertura tipo balancín, o una estructura que no reviste, que no va a ser, perdón, o una pieza que no va a ser estructural, y otra cosa que yo suelde un tanque, suelde un casco de barcaza, suelde un puente, ¿verdad? Esos son soldaduras estructurales. Cualquier diferencia que yo pueda generar durante el proceso de soldadura puede afectar finalmente a la vida útil de la pieza, y eso generalmente se traslada a una menor calidad en el producto final. Y vamos a entrar a definir poco a poco la clasificación de electrodos para aceros al carbono. En la AWS, en el apartado A5.1, se refiere a los electrodos para soldadura de aceros al carbono, que trabajan con la siguiente designación para electrodos revestidos. Me aguardan un ratito, por favor. Voy a tratar de conseguir una... Vamos a ver si puedo... Quiero ver si puedo traer un electrodo, si es que consigo. Un segundo, por favor. Ya estamos acá. Bueno, ojalá puedan verlo ahí ustedes. Esto es un electrodo, ¿sí? Esto es un electrodo. ¿Lo consiguen identificar ustedes ahí? Sí se ve, profe. Bueno, entonces vuelvo nomás. O sea, si fijamos tu cámara, sí. Profe, vos podés, creo que fijar tu cámara para que salga tipo así grande y se pueda ver en el video. ¿Por qué me quieren complicar la vida? ¿Cómo tengo que hacerlo? Se ve igual, nosotros vamos bien. No, si ustedes me dicen cómo vamos a procurar. Deja de compartir pantalla, profe, y ahí va a salir. Ya me complica. Dejar de compartir. Espera que vamos a ver acá, dejar de compartir pantalla. Ahí me poner en Google también. Ahí ya se va a ver, profe. Ahí está, profe. Se ve ahí. Bueno, esto es un electrodo. Vamos a ver un poco. Ahí se ve un poco mejor ahí. Esto es un electrodo. Permítanme un rato. Acá tenemos. Esto es otro electrodo. Y quiero que se fijen, en este otro no se ve, pero vamos a ver si consigo que ustedes identifiquen. Acá hay unos numeritos y una letra.
No sé si consiguen verlo ahí. No sé si le acerco más. Consiguen verlo ahí. En este punto, ahí, apenas ya de lo viejo que es. Permítanme ver si hay otro. Por la calidad del video y capaz no se nota bien más, pero. Qué macana, che. Y no, ese era el que mejor se veía, che. Dice este acá, en este punto dice E7118. No, 7018. E7018 dice acá, en este punto donde está más o menos mi dedo. Probablemente no lo vean ustedes ahí. Bueno, pero vuelvo a la presentación. Vamos a buscar aquí, hacer un poco de espacio acá. Vuelvo a la presentación. Vamos a ver. Un poco. Compartir. Acá vamos. Y vamos acá. Entonces, ese E7018 es lo que nosotros vemos como la designación para electrodo. Fíjense que acá aparece la E, ¿sí? Esta XX era el 70 que yo le dije, y esta I era el 1, y esta Z era el 8. Esto entonces decía disculpen la letra, si no es una criatura, pero estoy tratando de hacerlo mejor. Bueno, luego dice, la E indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. La doble X son 2 dígitos, o 3 si se trata de un número de electrodo de 5 dígitos, que designan la mínima resistencia de tracción sin tratamiento térmico post soldadura del metal depositado en kilolibras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Como se indica en el ejemplo siguiente, fíjense que dice E60XX, o sea, en realidad tendría que ser E60 y X. Esto tendría para un mejor entendimiento, nomás, esto sería, perdón. Esperen un ratito, por favor. No sé qué dice acá. No sé qué dice. Esperen un rato ahí. Esto sería así, I, Z. Siguiendo la misma nomenclatura, ¿sí? 60 y Z, que sería 62.000 libras por pulgada cuadrada. 70 y Z, 110, y en el caso de 5 dígitos, ¿verdad? 110 kilolibras por pulgada cuadrada. ¿Qué es lo que aguanta a la tracción? Estos números, no sé qué pasa. Estos números están definidos en el proyecto. Cuando ustedes hacen un proyecto, cuando ustedes le entregan un plano o le entregan un proyecto, generalmente el proyectista ya calcula cuál va a ser la resistencia a la tracción que va a tener que tener el electrodo. Entonces eso ya se define en el momento que yo voy a comprar, ya tengo claro qué es lo que voy a ir a comprar del proveedor. Luego tenemos que la Y es el tercer dígito, indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente con el electrodo en cuestión. Así, si vale 1, como yo le dije, el 7018, si vale 1, por ejemplo, 6011, como decía ahí, significa que el electrodo es apto para soldar en todas las posiciones. 1, ¿sí? Apto para soldar en todas las posiciones. Plana, vertical, techo y horizontal. Si indica 2, solo es aplicable para posiciones plana y horizontal. Y si vale 4, por ejemplo la 7048,
indica que el electrodo es conveniente para la posición plana, pero especialmente apto para la vertical descendente. ¿Ok? Vamos a ir viendo más adelante un poco más ampliado esto. Luego, la última letra, que sería la Z, es el último dígito que está íntimamente relacionado con el anterior. Es indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el electrodo e identifica a su vez al tipo de revestimiento, el que es calificado según el mayor porcentaje de materia prima contenida en el revestimiento. Por ejemplo, un 60-10, el 0, en este caso hacemos foco ahí, tiene un alto contenido de celulosa en el revestimiento, aproximadamente un 30% o más. Por ello, el electrodo se califica como un electrodo tipo celulósico. A continuación se adjunta la tabla interpretativa para el último dígito según la AWS. Bueno, nuevamente algunos electrodos sí te dicen que ellos utilizan la norma sobre la cual basan es la AWS, luego tienen la E que decimos que es un electrodo para arco eléctrico, resistencia mínima a la tracción, estas dos letras. Luego tenemos, acá se hizo un cambio, puse X lo que era antes Y y esto es Z, por eso se me quedó pegado esto acá, ¿verdad? La resistencia al metal, el 3, lo que antes era la Y, realizable en la posición, disculpen acá que se quedó pegado esto, ¿verdad? Pero en realidad podríamos llamarle, en vez de X3 o X4, podría llamarle Y o Z o X3, X4, X3, X4, ¿verdad? No hay problema. Si esta X es un 1, significa que en cualquier posición, toda posición, si es un 2, si esta X es un 2, solamente es horizontal y plana. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar ahora. Esto es X sub 4, sería Z, lo que para nosotros era Z. Si la última letra, por ejemplo, era un 8, que estábamos viendo en el ejemplo, yo le dije 70-18, era 70.000 kilolibras por pulgada cuadrada, el 1, que es en toda posición, y el 8, que indica que es la potencia a suministrar es para corriente continua y corriente alterna. El revestimiento es básico, después vamos a explicar qué significa un revestimiento básico. La penetración es mediana. ¿Por qué es muy importante esto? Porque fíjense que si tenemos un 3 o un 4, es de poca penetración. Si tenemos un 0 o un 1, es de mucha penetración. Esto quiere decir, cuando yo tengo un espesor importante, por ejemplo, una cañería, una tubería de estos gasoductos o que tienen que transportar material inflamable, generalmente tiene un espesor muy, muy importante de las paredes de la tubería. Entonces hay que ver cuál es el electrodo. Puede que yo utilice, yo tengo mi junta a soldar así. Vamos a hacer otra vez mi junta, ¿sí? Vamos a hacer mi junta a soldar. Esto es si yo tengo mi tubería que viene y se encuentra, perdón por con esto. Y estas dos juntas yo tengo que soldar. Pero el espesor de esta chapa que está acá es más o menos así. Entonces yo tengo mucho espesor y yo tengo que asegurar, porque yo no puedo entrar si yo tengo una cañería de, no sé, 200 milímetros, que sería de 20 centímetros más o menos, y yo tengo que soldar por dentro. Yo no puedo meterme por dentro, no puedo entrar mi brazo para soldar. Entonces lo que yo hago es aseguro en la primera pasada, ¿qué es la primera pasada? El primer punto de soldadura para que el producto llegue hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que utilizar tal vez un producto de mucha penetración para asegurar esa primera pasada. Que generalmente puedo usar un electrodo 60-10, 70-10,
¿sí? 10 me indica que es ¿verdad? Que es profundo. ¿Por qué? Porque yo aseguro que el material me llegue hasta acá abajo, hasta la raíz de la soldadura. Ya para la segunda o tercera pasada, que tiene que tener una buena resistencia a la tracción y todo eso, yo ya puedo usar un 70-18. El 8 me dice que es y que es una característica básica, que después vamos a ver qué significa. Y de penetración mediana, o sea, yo ya voy a asegurar esta parte acá. Eso es básicamente lo que estamos indicando con esto, ¿sí? También el tema del arco es muy importante porque generalmente a los soldadores con menos experiencia que tenga una intensidad muy fuerte en el arco, le dicen ellos, no quieren soldar porque le vibra mucho, porque le es muy, muy potente todo ahí. Entonces ellos prefieren utilizar lo más suave. Entonces, esa es otra característica. Ustedes se van a dar cuenta cuando el soldador es bueno, cuando el malo. Ustedes generalmente el punteador se le dice a aquel que da solamente la puntada para unir y dejar ahí. Después viene el soldador a terminar el trabajo. El punteador generalmente utiliza lo suave nomás, como para unir la pieza y después uno viene y termina el trabajo. La cantidad de hierro en polvo también, porque es la cantidad de hierro que yo voy a depositar finalmente en la pieza a soldar, es muy importante. Bueno, y eso era lo que teníamos por ahí establecido. Ahora vamos a ver los tipos de electrodo. Y tenemos dos tipos de electrodos, fíjense bien, dos tipos, los desnudos y los de revestido. Estos que yo les mostré, ¿cuáles serían? Serían los revestidos. Los desnudos, déjenme un poco ver, tengo acá, no tengo acá, pero bueno. Los desnudos serían solamente los alambres, pero los desnudos ya vienen dentro de un proceso especial de soldadura, ¿sí? Pero de una máquina especial, y vamos a verlo más adelante. Tenemos los electrodos metálicos, están compuestos de un núcleo y revestimiento químico, donde el núcleo es una composición química para cada metal que está destinado al electrodo. Después tenemos el revestimiento que se aplica en torno al núcleo metálico, es un compuesto de composición química definida para cada tipo de electrodo. Acá vemos el alambre. Fíjense que esto, si yo les muestro, tiene un espesor diferente. Esto que yo le estoy llamando el revestimiento, dice acá, está compuesto de un núcleo, que sería el alambre, y el revestimiento químico. El revestimiento es todo esto que está acá y que luego se deposita en el material a soldar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las funciones de este revestimiento que ustedes están viendo acá? Dice, tiene funciones eléctricas porque permite el empleo de corriente alterna. Pues debido al cambio de polaridad por el tipo de corriente, se crea una gran inestabilidad del arco y facilita el encendido del arco y manteniéndolo con facilidad durante la ejecución de la soldadura. Antiguamente usábamos el alambre. Esto le daba mucha inestabilidad. Entonces, el soldador tenía que asegurar más o menos la soldadura. No era muy buena, no era muy limpia, no era muy estable, no era muy presentable y peor aún, contenía muchas impurezas, porque es lo que vamos a ver ahora. Funciones metalúrgicas, dice, protege el metal fundido, ¿ah? Ya vimos protege el metal fundido de los gases dañinos del aire forma la escoria protectora del metal caliente y compensa las pérdidas del elemento que tiende a desaparecer durante el proceso de fusión. Tres características. Dice, protege el metal fundido. Esto yo voy depositando y en el momento, vamos a ver si me sale el dibujo. Qué difícil. Vamos.
Cuando yo deposito acá en el electrodo, este va tirando un arco acá, esto se va desprendiendo, se va soltando este revestimiento y van cayendo en forma de gotas, para hacerla simple, ¿sí? Esta gota, si yo amplío esto acá, ¿qué es lo que él hace? Él, si yo tenía así, ahora se forma una gota, sería así. Esta gota comió parte del metal anterior y forma parte ya ahora del todo, después que va a ser esta soldadura. Entonces, esa gota, antes de llegar ahí, tiene una capacidad de proteger ese lugar para que no ingresen las impurezas. Como le dije, ¿cuáles pueden ser las impurezas? Si yo estoy soldando a la intemperie, las impurezas pueden ser el viento, que puede estar trayendo cualquier arenilla, humedad, cualquier cosa puede estar ingresando. Entonces, este revestimiento también protege. Forma la escoria protectora del metal. Acá tenemos una chapa soldada, la hice yo, pero hace años ya. Acá pueden ver ustedes la soldadura, ¿sí? Pequeños trazos de soldadura, es solamente el famoso punteador. O sea, yo punteé nomás esto. Pero, y ya con el tiempo me fui sacando la escoria. La escoria se forma acá encima de esto. Tendría que romper, acá me queda uno más para romper, pero es como una capa protectora, como sería la nata en la leche, que antiguamente cuando uno hervía la leche se formaba una nata. Bueno, esa nata es lo que se forma encima, ¿sí? Y además dice, compensan las pérdidas de elementos que tienden a desaparecer durante el proceso de fusión. O sea, por eso es que acá, en este anterior, perdón, acá, yo decía que le agregaba hierro, ¿verdad? O sea, es parte de lo que yo agrego, es lo que está ahí que yo pierdo durante el proceso de fusión. Ok. Y por último, las funciones mecánicas que en el revestimiento tienden a fundirse inmediatamente después del núcleo, el revestimiento, o sea, esto es, primero se calienta el alambre y después ya se van soldando el revestimiento, ¿sí? Y se funde inmediatamente después del núcleo, formando una concavidad de forma tal que el revestimiento permita dirigir con fuerza el arco. O sea, ¿qué es lo que yo tenía? Vamos a hacer un dibujo, esto sería así, está saliendo bien. Y acá venía el alambrecito, acá sale el alambre, ¿sí? En el momento en que se genera la diferencia potencial, este alambre se derrite y voy a tener ahora una imagen así. Entonces, ahí el alambre ya desapareció y pasa a desprenderse el revestimiento. O sea, no es que desaparece, sino que voy consumiendo, en la medida que voy consumiendo el núcleo que está acá adentro, se van también derritiendo el revestimiento. Y que dice de forma tal que el revestimiento permite dirigir la fuerza del arco, o sea, se concentra más. Recuerden cuando dije que una de las funciones eléctricas era mantener la estabilidad. Ese revestimiento también obliga a que el arco se concentre en un punto y las gotas del metal fundido en la dirección deseada permite el depósito de cordones arrastrando el electrodo. Bueno. Profe, Sí. eso de la escoria se suele ver, creo, o sea, si es que mal no entiendo, es lo que los soldadores golpean, o sea, con martillo, se sacan, parece algo, o cepillan con sí, cepillo de acero, eso, ¿verdad? Sí, esa es la escoria. ¿Por qué no se puede dejar la escoria y por qué se tiene que hacer ese proceso de limpieza? Y porque la escoria, si yo voy a dibujarle acá, permítanme, si yo tengo, esta es mi soldadura que hice, vamos a hacer nuevamente nuestro proceso acá. Esto quiere decir una chapa que estoy uniendo. Si yo hice mi soldadura acá, la escoria no queda adherida a la soldadura, va por encima.
entre este y este punto queda aire. Pero es una pequeña y delgada capa que yo tengo ahí. Si por A o B motivo, le doy un ejemplo que puede ocurrir, se golpeó, se rompió o finalmente hay una diferencia de temperatura entre T1 y T2, hay una diferencia de temperatura acá, se puede formar pequeñas condensaciones de vapor o de agua que con el tiempo pueden ir oxidando de a poquito esta parte, esta superficie. Y si yo tengo algún defecto de soldadura, por ejemplo, una fisura o un poro, si esta humedad llega a este poro, fíjense, si llega a este poro, ahí ya ingresa a la soldadura y finalmente yo no veo. Por eso, la importancia de la escoria al final de la soldadura es para proteger en el momento en que este se va enfriando, esta capa acá, que todo esto se va enfriando. Pero una vez que se enfrió, ¿qué quiere decir una vez que se enfrió? Es prácticamente inmediato el proceso, pero una vez que se enfría, yo tengo que eliminar esta escoria para asegurar que quede siempre limpia la soldadura y yo, por un lado, pueda ver visualmente, ver si es que la soldadura está bien, vamos a ver que eso es factible. Además, hacer ensayos donde no aparezca esta escoria, porque también pueden aparecer escorias acá, dentro de la soldadura, que después vamos a ver los ensayos que permiten ver si hay escorias dentro de la soldadura. Entonces, todo eso, la escoria es importante al comienzo, pero finalmente puede ser contraproducente o es contraproducente si la dejamos. Por eso es que se golpea con el martillito o se cepilla para poder eliminarla, ¿sí? Genial, profe, gracias. Bueno, y después tenemos entonces las partes del electrodo revestido y características comerciales. Tenemos tenemos el alma, que es la parte central metálica y que nos referimos cuando hablamos del diámetro del electrodo. O sea, este puede ser un diámetro de 6 milímetros, ¿sí? Este es el alma, el alambre. Si yo tendría así mi electrodo, vamos a ver acá. Esta parte de acá es lo que ustedes le estoy mostrando acá. De acá se prende la pinza, ¿sí? Que yo voy a usar. Y acá apenas sobresale en el extremo, no se ve muy bien acá, pero acá hay un pequeño resto de alambre. Entonces, este es el alma, o esta es el alma. Y finalmente tenemos el revestimiento, que es todo lo que le encierra al alma. Cuando referimos al diámetro del electrodo, utilizamos el alma para medir el diámetro. No utilizo el revestimiento, ¿sí? Eso es importante que sepan. En uno de los extremos el alma no lleva revestimiento, que es lo que le dije acá, ¿sí? Este trozo tiene aproximadamente alrededor de 25 milímetros, ¿sí? Fíjense en la nomenclatura, en la unidad que estoy utilizando, utilizo milímetros. En el área metalúrgica o metalmecánica se utilizan muchos milímetros, no usamos centímetros, sino milímetros porque la precisión es fundamental en esto, ¿sí? De ahí que la utilización de la unidad de medida es el milímetro. Y es la parte que se sujeta a la pinza del soldador, le dije, acá va la pinza del soldador. El diámetro se refiere al diámetro del alambre y los más usados son de 2 milímetros, de 2,5, de 3,25, de 4 y de 6. Yo creo que o es de 4 o es de 6, ya no recuerdo, porque tenía la experiencia yo hasta por la cantidad que teníamos, más o menos como en la mano uno ya sabía cuánto tenía que tener por kilo. La selección del tipo y diámetro se basa en el conocimiento de posición de soldadura, tipo y espesor del material a utilizar, metal base, preparación y presentación de la junta, tipo de corriente disponible y exigencias. Un poco acá. Vamos a juntar. Y exigencias
de la junta. Penetración, resistencia, radiografía. Acá radiografía en realidad tendría que ser ensayos no destructivos. Utilizo radiografía, pero puede ser partículas electromagnéticas o cosas así que vamos a ver en otro apartado. Bueno, y vamos a ir cerrando hasta las 8, ¿verdad? Si mal no recuerdo, si me indican eso. Y hasta las 9 teóricamente, pero eso depende de vos, bro. Bueno, vamos a avanzar, vamos a terminar. Entonces, no le cañen al compañero, por favor, ¿sí? Aguánteme un cachito. Vamos a ver la soldadura con arco, con electrodo revestido. Fíjense que acá vamos ya definiendo. Tenemos el revestimiento, que era lo que le mostré. El electrodo es el cuerpo, al conjunto llamamos electrodo, ¿sí? Al conjunto llamamos electrodo. Fíjense, alambre y revestimiento llamamos electrodo. La varilla metálica es el alambre. Las gotas del metal es lo que se desprende en el proceso de fusión. Los gases de protección es lo que se van generando acá. La escoria, fíjense que acá la escoria aparece por encima, ¿sí? Que va generando, esto es la escoria. Y debajo está el cordón de soldadura. Esto que está acá ya es todo cordón de soldadura, ¿sí? Este es el baño de fusión, donde se deposita todo eso, en la parte líquida. Y el metal base es lo que tenemos acá abajo. El metal base es sobre el cual apoyo o sobre el cual deposito el material de aporte. Y ahora entramos en lo que son los tipos de revestimiento. Tenemos el revestimiento celulósico, que su composición química está formada básicamente por la celulosa, integrada por aleaciones ferrosas, magnesio y silicio. La celulosa va a desprender gran cantidad de gases en su combustión, lo que va a reducir su producción de escoria en el cordón. A la vez va a permitir ejecutar la soldadura en la posición vertical descendente, que ya está indicando algo, ¿sí? El baño de fusión que se obtiene con este tipo de revestimiento va a ser caliente, con la fusión de una notable cantidad de material base, lo que provoca cordones con una gran profundidad de penetración. O sea, el celulósico yo utilizo cuando quiero tener buena penetración. Ellos es debido al elevado desarrollo de hidrógeno presente en la composición química de este tipo de revestimiento. En general, las características mecánicas de la soldadura que se obtienen con este tipo de revestimiento son óptimas, ¿sí? Aunque el aspecto final del cordón pueda ser mejorable. Ello es debido a la casi total ausencia de protección líquida ofrecida por el revestimiento. Fíjense que dice lo que va a reducir la producción de escorias en el cordón. Entonces no tengo tanta protección, por eso es que está diciendo eso. El revestimiento de rutilo. En su composición química predomina un mineral denominado rutilo, compuesto en un 95% de dióxido de titanio, que ofrece mucha estabilidad, y vamos a hablar después de eso, y una elevada fluidez del baño, lo que traduce en un buen aspecto final de la soldadura. Este electrodo es el famoso electrodo común, que le dicen los muchachos. Tráeme el electrodo común, ese es el revestimiento de rutilo, ¿sí? Por todo, mucha estabilidad, le es fácil utilizar al soldador, él utiliza generalmente para puntear nomás, y bueno. El revestimiento de rutilo en cualquier caso va a garantizar una fusión dulce, de fácil realización con formación abundante de escoria, de una consistencia viscosa y de fácil eliminación, lo cual va a permitir un buen deslizamiento, sobre todo en posición plana. Se aconseja su uso para aquellos casos donde el material base no presente muchas impurezas, debido a que el material base no presente muchas impurezas, debido a que estos revestimientos no tienen efectos limpiadores. Además, no secan bien, por lo tanto pueden desarrollar hidrógeno incluido en el cordón de la soldadura. O sea, generalmente este tipo de revestimiento se utiliza para
punteadas o soldaduras no exigentes. Para aplicación donde se requiera mejor rendimiento, manteniendo la estabilidad de arco, se puede emplear electrodo donde se combina el revestimiento de rutilo con otros componentes como el celulósico, ¿verdad? Y la fluorita. Y ahora entramos al revestimiento básico. Recuerdan que nosotros vimos en nuestro cuadro que yo les mostré, que después pueden revisar ustedes para no retroceder tanto, teníamos el rutilo, perdón, el celulósico, que iban de una numeración hasta otra numeración, después teníamos rutilo y después teníamos el básico. Ahora estamos entrando en el revestimiento básico. La composición química de este revestimiento está formado básicamente por óxidos de hierro, tenía un buen aporte de hierro aquel, aleaciones ferrosas y por carbonatos de calcio y magnesio. Este tipo de revestimiento posee gran capacidad de depuración para el metal base, con lo que se obtienen soldaduras de calidad y de buenas propiedades mecánicas. Fundamental si yo quiero hacer soldaduras de calidad y de buenas propiedades. ¿Qué quiere decir buenas propiedades? Que va a ser, evidentemente va a tener que tener un rol, esa soldadura va a tener un rol estructural dentro de la pieza que yo voy a utilizar. Puede ser un tanque de combustible, puede ser un puente, tal vez dependiendo de la posición y del lugar, puede ser una tubería. Los electrodos con este tipo de revestimiento soportan elevadas temperaturas de secado, por lo tanto el baño no se contamina con hidrógeno. Al tener una elevada temperatura no permite que ingrese la humedad. Tiene una escoria poco abundante, aunque muy densa y difícil de eliminación. Por esto es que los muchachos a veces no quieren usar los soldadores, porque no pueden limpiar su escoria. Y cuando se hace el ensayo no destructivo, que es la verificación de la soldadura, aparecen escorias, que no está muy limpia la soldadura, tienen que volver a hacer. Entonces, le estoy contando los entretelones de los procesos, ¿sí? Con los diferentes tipos de revestimiento. Los electrodos con este tipo de revestimiento son aptos para ejecutar soldaduras en posición vertical, por encima de la cabeza, etc. Los electrodos básicos se distinguen por la gran cantidad de material depositado y son buenos para la soldadura de grandes espesores. Por eso le hablé de, ¿se recuerdan que yo les dije la tubería, por ejemplo, tiene un buen espesor cuando van a transportar gas o líquido inflamable? Entonces, generalmente se utiliza o también se utiliza mucho para las calderas, para transportar agua, vapor, perdón. Entonces, también se utiliza este tipo de electrodos, porque tienen espesores altos. Los electrodos con revestimiento básico son higroscópicos, por lo que se recomienda mantenerlos en ambientes secos y en recipientes cerrados. ¿Qué quiere decir esto? No pueden absorber la humedad, ¿sí? Problema en el revestimiento. Tenemos la rotura mecánica. Los revestimientos deben dar un producto de suficiente resistencia mecánica. Cualquier desprendimiento parcial o localizado acarreará un desvío del arco y reducción del flujo de protección gaseosa. Acá está exagerado, pero fíjense, tengo revestimiento, después tengo el alambre, revestimiento. Si yo empiezo a soldar por este lado, empiezo a soldar, después de repente no tengo material, como no exagerado, por ejemplo. Por ejemplo. Fíjense, acá yo prendo la pinza y empiezo a soldar. Ya el alambre está exageradamente sobresale acá. Ya me genera impureza, inestabilidad de arco. Luego el tipo empieza a soldar y ¡pum! Se encuentra sin revestimiento. Yo introduzco automáticamente impurezas a la soldadura, ¿sí? Acá en este punto. Este está doblado. ¿Por qué está doblado? Está doblado a propósito porque los soldadores, a veces para soldar, le cuesta una posición. Entonces, directamente los perros le doblan nomás el electrodo para que le quede tipo lápiz. Entonces hacen, en vez de hacerlo así, trabajar así, el tipo lo hace así recto. Entonces, este es un defecto. El tipo lo hace por desconocimiento, por haraganería o porque no está calificado. Entonces, él no sabe que está, al doblar ya rompe el revestimiento.
y al romper el revestimiento genera impurezas. Eso es algo que ustedes deben saber. La formación de depósitos superficiales. Revestimientos superficiales. Fíjense que este parece blanco. En realidad tiene todo hongo encima, este electrodo. ¿Sí? Que dice que han estado almacenados durante tiempo prolongado en condiciones regulares de humedad y temperatura. Tienen tendencia a formar sobre la superficie del revestimiento un depósito blanco y cristalino. No sé si es cristalino, pero es blanco. Esta película cristalina sobre el revestimiento no tiene por sí un efecto nocivo sobre la soldadura, pero sí es un índice de que el electrodo no ha sido almacenado en condiciones ideales. Fíjense que dice en condiciones regulares de humedad y temperatura, en tiempo prolongado. O sea, si yo miro así, digo, opa, está bien, no tiene ningún otro defecto, más que el depósito superficial de impurezas. Me indica que este electrodo probablemente yo traslade estas impurezas, que pueden ser cualquier tipo de impureza, a la soldadura. Entonces, no está mal, no tiene un efecto nocivo, me va a soldar, pero me va a generar problemas posteriores. Y luego tenemos la contaminación, que es un mal manipuleo o almacenaje de los electrodos pueden producir una contaminación del revestimiento por grasas, pinturas, aceite u otros fluidos nocivos. Estos contaminantes pueden ser fuentes de hidrógeno, azufre, fósforo que perjudican la calidad del metal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo pude haber estado tocando pintura o limpié así la pintura, me agarré de la mano, tenía así pintura en la mano porque estuve soldando, estuve haciendo otras cosas y esa pintura la traslado al electrodo. Generalmente eso perjudica a la producción. Cuando van a hacer una soldadura con calidad, con especificaciones técnicas y control de calidad posterior, los cuidados son in extremo. No pueden tener productos o electrodos con un manipuleo inadecuado. ¿Sí? Después tenemos la absorción o pérdida de humedad. Durante el proceso de fabricación de los electrodos, estos son sometidos a tratamientos térmicos de secado y o cocinado con el fin de reducir el contenido de humedad a valores óptimos dentro del rango fijado por el fabricante para cada tipo. La absorción excesiva de humedad por el revestimiento, ya sea de la atmósfera, por condensación u otras fuentes, pueden ocasionar porosidad del metal de soldadura, salpicaduras excesivas, inestabilidad arco, mala conformación del cordón, socavación, problema de remoción de escorias. En esto que yo les dije, acá pueden ver salpicaduras, no sé si da para ver lastimosamente, ¿verdad? Escorias, mordeduras, también que es la socavación, el entubamiento de alambre, que quiere decir que no tengo. Expansión del revestimiento, cómo se infla, y fisuración por hidrógeno posterior a la soldadura, ¿sí? Bueno, gente, quedamos por aquí. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, vuelvo a ustedes. Bueno, quedamos por aquí. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta que tengan? Muy claro, profe. Si tienen preguntas, por favor, no hay problema. O si no, nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? ¿Sí? Dale, profe. Súper bien, profe. Muchas gracias Sí, a todos. Hasta luego. Cuídense, por favor, ¿sí? Profe, Hasta luego, gracias, profe. para el parcial, ¿cómo va a ser? La otra semana ya empiezan los parciales. El número está marcado para el 29, el lunes 29. Es mi intención, gente, hacerlo presencial. Creo que no sé si alguno de ustedes tiene algún tipo de inconveniente. Tampoco sé la cantidad, ahora veo que están 12.
¿verdad? Acá, no sé si son la totalidad, antes estaban 30. Es mi intención hacerlo presencial. Pero vamos a ir hablando porque la situación sanitaria está bastante complicada. Entonces yo no sé si es que esto puede revertirse en algún momento. Por lo tanto, en principio lo hacemos presencial, ¿sí? De darse, que ojalá así sea, que Dios quiera, podamos estar, lo hacemos presencial. Si no, vamos a tener que ver qué hacemos, ¿sí? ¿Estamos? Dale, profe. Bueno, gracias a todos. Que pasen bien. Sí. ¿Y los ejercicios cómo serían, profe? O sea, ¿qué, por ejemplo, nos vas a preguntar? ¿Cómo nos preparamos? Yo voy a preguntar lo que está, lo que estoy haciendo. No voy a preguntar nada más de lo que no estoy, solamente lo que yo doy pregunto, ¿sí? Bueno, ¿Les parece? gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Yo conté 43 personas que estaban, Uf, más o menos. O sea, en el Classroom, eso es lo que pude contar. upa. Bueno, eh, eh, ustedes rindieron ya. ¿Cuál fue la modalidad del año pasado? Oye, una materia sí se rindió presencial. Pero, o sea, depende. Algunas materias se rindieron presencial y otras virtual. Bueno, Profe, vamos. creo que podés tipo ver con sala de profesores o algo así y ver tipo cantidad de aulas que necesitas y si hay disponible a esa hora y eso. Y esa es la idea, Gabriela, ¿verdad? De poder hacer presencial y utilizar, pero yo pensé que éramos 30, porque entonces era hacer 15 y 15 y separábamos, Arquímedes iba a una y yo iba a otra. Pero si son 40 ya creo que ya dificulta, no pueden estar más de 15, creo que decía, o no sé. Voy a averiguar yo. 20 eran, profe. 20, si son 20, bueno, nos pasaremos de 40, ¿sí? Pero lo que quiero es que por lo menos avancemos un poco más en términos de calendario, porque probablemente se complique más este tema. Ojalá yo esté equivocado, ¿verdad? Pero para estar atento nomás, ¿sí? Principalmente porque justamente en la semana de Semana Santa, y yo no sé si el gobierno va a sacar alguna restricción adicional ya para esa semana, ¿sí? Vamos a estar atentos todos y ahí tomamos la decisión, ¿les parece? Cierto, profe. ¿Y está, profe? ¿Está? Bueno, ¿alguien más me iba a preguntar algo? Bueno, gente, nos vemos el lunes si Dios quiere, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias, Está, profe. profe. Chau, chau, profe. Gracias, profe.